Con Televisión Oriental, Canal 23, estamos transmitiendo desde San Miguel para todo el país. Antes de dar inicio a este programa de opinión, les invito a que nos acompañen a una pausa comercial. Controversia, la verdad a fondo. Aquacat DRL, 20 años de experiencia a tu servicio. Abre sus puertas en San Miguel, brindándote atractivos premios al efectuar tus depósitos a plazo fijo y las mejores tasas de interés. Cuentas de ahorro a la vista, a plazo fijo, infantiles, de aportaciones. Obtén tu crédito personal, de negocio, hipotecario o consolidación de deudas. Además contamos con Punto Express. Aquacat DRL, apoyamos tu instinto de superación. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, los días domingo, lunes y martes, 8 de la noche. Controversia, la verdad a fondo. Año nuevo, vida nueva. 2017 es el año de las cosas buenas, con productos que solo acá encontrarás. Visita Almacenes Durán Turcios. Te ofrecemos grandes promociones. Cama de lujo importada ortopédica matrimonial, $197. Cama de lujo importada doble confort matrimonial, $231. Cama de lujo importada triple comfort queen, $278. Cama ergonómica matrimonial, $152. Equipo de sonido Panasonic, $166. Equipo de sonido CD y puerto USB, $199.99. Pantalla LED 24 pulgadas HDMI, $135. Licuadora 3 velocidades, vaso plástico, $24.99. Cocina de horno, 20 pulgadas, 4 quemadores con chispero, $195. Refrigeradora, frío húmedo, 2 puertas, $379.99. Silla secretarial, $24.99. Mueble metal madera, $25.99. Impresor Canon multifunción. Impresor, escáner, copiadora, $40.99. Visita Almacenes Durán Turcios. En La Unión, San Francisco Gotera, Santa Rosa de Lima y nuestra casa matriz en San Miguel. Un personal capacitado le atenderá. Y recuerde que contamos con amplio parqueo. Si quieres ahorrar, visita los almacenes de Toño Durán. Almacenes Durán Turcios, el líder en precios bajos. Controversia, la verdad a fondo. Bueno, despidos en educación y la falta del presupuesto general de la nación. Es el tema que vamos a abordar hoy. Debo de agradecer a nuestros invitados, el licenciado Francisco Celada, secretario general del Sindicato de Maestros y Maestras de Educación de la República de El Salvador, Simeduco. También agradezco la visita del licenciado José Napoleón Lara, secretario general de CIANDE 21 de junio, y nuestra invitada Marta Campos, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación, ATRAMEC. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que están en el oriente del país. De nuevo, hay preocupación por parte de los docentes. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de este importante canal a esta hora de la noche. Decirles que sí, en efecto hay profunda preocupación por la situación como nosotros hemos finalizado el año 2016 y cómo empezamos el año 2017, sobre todo con el tema de los despidos. Este es uno de los tantos temas que nos aquejan a los educadores y es muy lamentable que finalizando el año 2016
e iniciando el 2017 hayan todavía trabajadores administrativos, por ejemplo, que no han cobrado los salarios de los últimos meses, mucho menos su aguinaldo. Sumado a esto, se viene toda una oleada de despidos de trabajadores administrativos y también un proceso de actos arbitrarios por parte de los representantes del Ministerio de Educación en cada centro escolar que lo disfrazan de su utilización. Esta es una situación muy preocupante. Apenas inicia 2017 y ya iniciamos con problemas en muchísimas escuelas de El Salvador. Hasta ahora se ha manifestado públicamente que las condiciones en el país están bien. Los funcionarios de gobierno iluden que aquí está funcionando las cosas bien. Pero siempre los padres de familia están preocupados por la paz. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y cuando usted dice que ha habido despidos, es como que la situación en el país anda muy bien, pero la PAES no registra otros datos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que ocurre en realidad es que hay un sector de la población que es sobre todo la clase política gobernante, que es la que no tiene ningún problema. Por ejemplo, el gobierno central todavía sigue celebrando mitines los fines de semana que llama festivales del buen vivir. Entonces, si el gobierno vive en un permanente festival del buen vivir, ese festival que significa el buen vivir de esa clase política que gobierna, significa la pobreza, significa la miseria del pueblo salvadoreño, de tal manera que para financiar estos mitines de los fines de semana, hemos tenido que dejar a los trabajadores administrativos sin salarios, en algunos casos con falta de salarios del mes de octubre, del mes de noviembre, incluyendo el mes de diciembre y el respectivo aguinaldo. Esto es muy lamentable, sobre todo para el pueblo salvadoreño, que ya estamos claros que se han recibido muchos recursos en calidad de préstamos, se ha cobrado muchísimos impuestos a los salvadoreños, nos dicen que la macroeconomía ha crecido, pero todo eso del bienestar del que habla el gobierno actual no disfrutamos para nada los que nos encontramos a la base de esta sociedad. Hay un despilfarro en este gobierno, un despilfarro en detrimento de la misma situación de los docentes. Usted acaba de mencionar de que hay docentes que no se les ha pagado varios meses, ni mucho menos le dieron el aguinaldo. Y una situación así, como un maestro va a poder sostener una familia en esas condiciones. Nosotros sí creemos que hay un despilfarro y lo decimos con toda franqueza. Basta con que nosotros un poco estudiemos lo que ha estado ocurriendo en Casa Presidencial, por ejemplo, el reparto de sobresueldos, que ya lo hemos abordado en otras ocasiones, de 15,000, 10,000 y hasta de $20,000 por compra de voluntades. Hemos visto además que hay como otras acciones del gobierno central, como la creación de plazas en un momento en que debe haber austeridad, y que a todo esto se le suma, por ejemplo, lo que ellos llaman, o lo que los representantes del gobierno en cada centro escolar llama la subutilización, que es un mecanismo de despido de maestros, que por ejemplo acabamos de tratar un tema de esta naturaleza el viernes pasado, en donde por un lado se despiden a 10 maestros y a una conserje de un centro escolar de Ilopango, pero por otra parte se contrata nuevo personal, por otra parte se crean nuevas plazas para emplear a miembros que salen de la junta de la carrera docente. Entonces, para nosotros es claro que hay un despilfarro del cual se beneficia el partido en el poder, que utiliza incluso plazas para pagar a lo mejor favores políticos, empleando a correligionarios, pero por otro lado está despidiendo personas. Entonces, para el magisterio, que hemos vivido una situación muy crítica en el pasado y que el gobierno central
no desconoce esta realidad y que por eso firmó con nosotros este acuerdo, ¿verdad?, que significaba la mejora salarial de los educadores a partir del año 2015, con incrementos salariales graduales de 10% cada año, y que no lo cumplió. Entonces esta es una prueba de lo consciente que está el gobierno central de la crisis económica que vive el magisterio. Pero si estos acuerdos firmados y sellados no los cumple, es más improbable que cumpla aquellos acuerdos como el decreto de retiro voluntario. Hubo un acuerdo en que se iban a retirar a los maestros que cumpliesen los requisitos, y sin embargo a estas alturas todavía no hay esfuerzos por que eso sea una realidad, y para nosotros realmente es ofensivo porque se trata de que deben cumplirse estos convenios. Se trata de cumplir un principio de derecho civil y también un principio de derecho internacional que establece el pacta sunt servanda, es decir, los pactos se cumplen, traducido del latín al español, y sin embargo ni siquiera los acuerdos firmados y sellados se cumplen cuando son a favor de los trabajadores y en favor específicamente del magisterio. Entonces es más improbable que se cumplan aquellos acuerdos. ¿Este gobierno juega con los derechos de los maestros? Bueno, no juega, es intolerante. No solo con los derechos de los maestros, sino que maltrata a toda la clase trabajadora en general. Por ejemplo, en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, la Constitución de la República de El Salvador de 1983, acá en su artículo 2 se establece el derecho al trabajo y la obligatoriedad del Estado en protegerlo. Y sin embargo a nosotros, como Cimeduco, se nos acusa de ser sindicato de derecha cuando vamos a solicitarle al Ministerio de Educación que reinstale a esos trabajadores que han sido despedidos sin el debido proceso. Porque cada trabajador que es despedido sin el debido proceso, esto representa una profundización de la crisis en la familia salvadoreña. Y un ejemplo concreto, en el caso que vimos el día viernes, hay muchos otros casos, pero solo en este caso una trabajadora administrativa fue despedida. Esta señora es madre soltera, tiene un hijo estudiando bachillerato, y a raíz de este despido su hijo ya no podría continuar si no se le resuelve su situación, y de ahí viene en cascada una serie de problemas financieros para esta familia de esta señora madre soltera. ¿Se le violentó los derechos a la madre soltera? Se le violentó. ¿Cree usted que las personas o las autoridades de Ciudad Mujer podrían darle la asesoría jurídica? No, es que Ciudad Mujer realmente no existe cuando se trata de enfrentar las arbitrariedades cometidas por el gobierno. ¿Es una institución de pro-gobierno, pro-partido? Es pro-gobierno. ¿Pro-partido? Y pro-partido al mismo tiempo. De manera que... Jamás va a ser una acción que vaya en detrimento de las autoridades. Sí, cuando se trata de las autoridades que mal gobiernan. Se trata de personal del partido, se trata de funcionarios abusivos que atentan contra la dignidad de las mujeres salvadoreñas. Ahí precisamente no aparecen estas organizaciones de mujeres. A ver, don José Napoleón, esta situación de los maestros, a pesar de lo que han expresado constantemente en este medio de comunicación, que están viviendo en condiciones difíciles aquellas personas que tienen enfermedades terminales, insuficiencia renal, de cáncer, de diabetes, es preocupante. Y si usted lo ha manifestado aquí, el licenciado Francisco Celada, sí. Bueno, no les han pagado en los meses, algunos meses, y no le han pagado el aguinaldo, ¿cómo una familia puede subsistir en estas condiciones? Bueno, en primer lugar, pues, un saludo especial para el pueblo salvadoreño. Gracias por la oportunidad de podernos dirigir, de aclarar algunos aspectos que realmente está afectando a la población salvadoreña. Efectivamente, nosotros como organizaciones sindicales estamos preocupados, primeramente porque se ha venido violentando el debido proceso
en el 2015 nosotros llegamos a un acuerdo con los titulares de educación, donde ellos pues nos presentaban un escenario de 3.211 maestros y maestras que tenían ya el tiempo y la edad para poderse retirar. Y así también pues fue creado un decreto para maestros y maestras pues que adolecían de enfermedades, ¿verdad? Con una serie de síntomas, pues llámese diabetes, enfermedades terminales que también tienen. Y así fue que se creó un decreto el año pasado, bueno, se dio en efectivo en el año 2016. Fueron 91 maestros y maestras pues que se cogieron ese decreto. Hoy pues hay muchos maestros pues que están en las mismas condiciones o en peores condiciones, pues adoleciendo este tipo de salud precaria. Al mismo tiempo se creó el decreto o el acuerdo, perdón, de que se iban a ir el 50% en el 2016. En ese 2016 logramos pues que lograran cumplir 1.435 docentes, quedando así como 1.765 maestros para poderse incorporar al decreto del 2017. Este decreto, bueno, creemos pues de que fue presentado en noviembre del año recién pasado, pero nosotros pues lo estamos criticando en primer lugar porque no reúne las condiciones del primer decreto, ¿verdad? Porque el primer decreto establecía que los docentes se iban a, voluntariamente, los que estuvieran ya con tiempo y edad, se iban a acoger con 12 salarios y se iban a retirar con 2 desembolsos, uno en el mes de marzo y el otro en el mes de junio. Hubo un incumplimiento en esa época. En primer lugar, el primer desembolso, que fueron a 1.435 y 499 personal administrativo, se les vino a pagar hasta finales del mes de marzo. Bueno, y en el otro 50% que correspondía a que se les pagara en junio, pues vinieron pagándolo ahí por finales de agosto y algo en septiembre, y iban por departamentos. Realmente hoy pues los titulares no dieron oportunidades que los diferentes gremios, organizaciones sindicales pues pudieran censar a los compañeros y compañeras, sino que fue una decisión que tomó el ministerio de que ellos iban a censar, pero lamentablemente pues todavía, ¿verdad? No ha sido ha sido presentado este decreto a Casa Presidencial, pero todavía no conoce este decreto la Asamblea Legislativa para que le dé iniciativa de ley. Entonces creemos pues que ha estado o ha venido violentando los acuerdos tomados en las diferentes mesas que se han estado... ¿Usted se esperaba el comportamiento de este gobierno, sí? Pues lamentablemente muchos quizás se tuvo las expectativas pues de que se iba a tener otras oportunidades porque en el gobierno... Porque se decía del gobierno del cambio. Sí, porque el que está dirigiendo pues es un docente que viene también de Andes 21 de junio y que esperábamos pues de que por ser docente y el presidente pues iba a tratar bien al gremio. Al contrario, estamos siendo violentados, acosados, ¿verdad? Todos aquellos que no estemos de acuerdo con... ¿Cómo es posible que sus propios compañeros, que ahora están en una posición más holgada, en un puesto privilegiado, que sean directores departamentales, que estén en otras instituciones, estén viendo con desprecio el trabajo de sus mismos compañeros? ¿Cómo se explica usted eso? Bueno, es lamentable realmente, porque la verdad de las cosas es que el concepto del profesor Sánchez Serén, que es el que representa al Magisterio Nacional, pero que al final las expectativas que se tenía son diferentes. Bueno, hoy pues en el gobierno pues tiene a muchos dirigentes que son de Andes 21 de junio, ocupando cargos bastante numerosos, cuando docentes trabajan todo un día, ¿verdad? La plaza y después el sobresueldo, ganando un salario por $120
todo un turno de la tarde, lo que tiene que hacer un trabajo de un docente nombrado por turno. Entonces esto vemos pues de que en ningún momento viene a beneficia a todos aquellos dirigentes o afines al partido, pues que tienen con numerosos cargos, pues, ¿verdad? Y tenemos al profesor Rafael Coto, que es el presidente del ISBM, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magistral, bueno, con carros del año, ¿verdad? Y no hay medicamentos también en la farmacia. Entonces vemos pues de que esto en verdad pues no se le haya rumbo. Nos preocupa, además de todo esto, de los presupuestos que aún no se les ha cancelado. Bueno, aquí el compañero pues menciona, hay muchos centros educativos que desde septiembre no se les ha pagado su cuota, y eso no es posible que siga sucediendo. El presupuesto que ya está aprobado por las direcciones departamentales estén, digamos, incumpliendo, ¿verdad?, ese presupuesto, donde ya los zapatos se entregan a la primera o segunda semana del mes de enero y no se les ha pagado. Entonces, el uniforme que exigen que se les pague, que se les dé a los jóvenes en las primeras 2 semanas, y el segundo, hay muchos centros educativos que ni el primer desembolso se les ha hecho, mucho menos el segundo, ¿verdad? Esto tenemos un 45%. Hay un solo desorden en este momento. Totalmente un solo desorden. Y para terminar, históricamente quiero decirles que muchos centros educativos no lograron hacer la clausura porque no les dieron los certificados, y eso jamás se había visto eso, que el Ministerio de Educación... Eso es a nivel nacional, que no les dieron los certificados. Claro, así es preocupante. ¿Y cuál es la explicación que dan los funcionarios? Bueno, bien fácil, ¿verdad? Porque dar una explicación, decir que se arruinó la máquina, eso no es explicación, porque hay tantas imprentas pues que se pueden elaborar, ¿verdad? Pero se llegó a las fechas, clausuraron muchos, pero sin ningún certificado. Esto no es posible, ¿verdad? Nosotros podemos pensar que porque no había dinero o no sé qué pasó, ¿verdad? Pero que digan olímpicamente que porque la máquina se dañó, no es aceptable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que pueda funcionar una institución tan importante como es el Ministerio de Educación, que es una maquinaria tan grande, pero tan grande, y que esté funcionando de esa manera? ¿Cómo se pueden solventar todos los problemas? Y eso, además de este gran problema que de los presupuestos que no... ¿Hay incapacidad de funcionarios? Totalmente. ¿El ministro de Educación es incapaz? Pues es muy incapaz, porque ¿Directores departamentales? Porque no da soluciones a los problemas, ¿verdad? Él se escuda en algunas organizaciones afines a ellos, cuando él debería dar la cara y decir, mire, esto y esto está pasando, esto es lo que está sucediendo, pero no da la cara realmente. Entonces necesitamos nosotros un verdadero liderazgo en estos puestos, pues que sea por capacidad, no por cuestiones políticas. Eso no viene a abonar. Pero nosotros creemos pues que para este año hay una gran preocupación, ya el licenciado Francisco lo mencionaba, que hay muchos despidos. Pero ¿por qué razón hay esta situación? Bueno, en primer lugar, porque bueno, nosotros estamos contentos y alabamos pues de que por lo menos el salario mínimo se incrementó a $300, pero porque el Estado estaba pendiente. ¿Pero por qué solo a un sector? ¿Por qué en el sector de educación, en el sector público, por qué no es de las mismas condiciones que se exija igual? ¿Verdad? Porque hay muchos docentes, hay muchos personales que, bueno, hay contadores que están ganando $40 al mes. Eso no puede ser eso, ¿verdad? Cuando un docente horas clases está por 100 o $120 al mes, cuando tiene un presupuesto en su grupo familiar arriba de un salario mínimo. Entonces nosotros creemos pues que para este año va a haber una situación más difícil para todos los docentes. La señora Martas Campo, esta situación va también en el área administrativa. Por supuesto. ¿Cómo se está manejando esta situación? Sí, bueno, buenas noches a todos los salvadoreños y salvadoreñas, en especial a los agremiados a nuestro sindicato Atramec y a la Intergremial. Gracias por la oportunidad que se nos da para poder expresar toda la situación de crisis que tenemos como trabajadores administrativos y también docentes a nivel nacional. Como usted bien lo dice,
hay una incapacidad, hay una no hacer nada para resolver. Y cerramos el año 2016 con una situación tan difícil, falta de transferencias. No había dinero para los centros escolares. Compañeros que se retiraron sin salario desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sin aguinaldo, sin indemnizaciones. Prácticamente así cerramos. Y también no hubo transferencia para cubrir los proveedores, los pequeños proveedores. Estas empresitas pequeñas prácticamente con una situación bastante crítica, donde tengo entendido que han habido embargos y otras situaciones al no haber depósito para cubrir esos gastos. Y también ellos pagan salarios, también ellos pagan aguinaldo, y imagino lo difícil que pudo haber sido. Con respecto al personal técnico y administrativo, a nivel nacional estuvieron llamando desde Aguachapán hasta La Unión que mucho personal, secretarias, contadores, ordenanzas, etcétera, se retiraron sin pago de salario, sin aguinaldo. Algunos me llamaron diciendo que no habían podido pagar energía eléctrica porque ya tenían 3, 4 meses sin salarios. Gente que quizás para comida, ¿verdad? Difícil situación. También tenemos los docentes que están por hora clase, que son pagados por medio de los consejos directivos escolares. Estamos hablando de que se les paga con presupuestos escolares. Y también no se les pagó. También amenaza de despido. Desde noviembre, algunos compañeros fueron despedidos a partir del 30 de noviembre por falta de pago, por falta de recursos, por falta de dinero, porque se decía que en los centros escolares no había dinero para cubrir los salarios y otros gastos de los compañeros. También sabemos que esta falta de pago, esta mala gestión de fondos, de recursos, de dinero ante el Ministerio de Hacienda no ha hecho posible finalizar un buen año. Y en los centros escolares tampoco hay material didáctico, ¿verdad? Tampoco hay nada para poder ejecutar. Sabemos que los docentes han tenido que hacer colectas con los padres de familia. Esa es una realidad totalmente distinta a la que dicen los funcionarios. Exactamente. Por eso es que le agradecemos a ustedes, en especial a TVO, porque siempre nos da el espacio para poder decir la verdad de lo que está sucediendo. Queremos decirle que también, los despidos que ya le mencionaba, un poco difícil, porque como Atramec hemos tenido que resolver solo en San Salvador alrededor de 30 casos en diciembre. Y hoy en enero inicia nuevamente los despidos, las amenazas. Y lo que sucede es que pues no hay dinero. Entonces el director dice, lo voy a despedir. ¿Cómo un gobierno de pensamiento, como se lo había dicho, de pensamiento de izquierda, que siempre se había manifestado y gritaba a pulmón partido, que luchaba por las reivindicaciones laborales, pone a pelear a los trabajadores con los trabajadores? ¿Cómo se explica usted eso? Eso es fácil de explicar. Ellos explique. solamente querían estar en el poder, tener buenos salarios, casas de lujo, buenos carros, una condición económica distinta, que eso es lo que tienen ellos, porque para ellos sí cambió su realidad. Para la clase trabajadora no, nosotros seguimos teniendo problemas. Entonces eso es comprensible. Ellos son personas de derecha que viven como que hablan, como que fuesen de izquierda, pero realmente son gente, es la pequeña burguesía. Ahora ellos son empresarios, dueños de fincas, dueños de terrenos, de casas de playa, de aviones quizás, y otras cosas más. Entonces es claro lo que vemos y lo que estamos pasando, y por eso decimos nosotros que solo los trabajadores organizados podemos generar mejores condiciones. Y bueno, hay tanto que contarle. Por ejemplo, cerramos el año en crisis, sin dinero, y nuevamente venimos en el 2016 con la misma problemática. En San Salvador hay tantos casos de despido nuevamente. Ya Francisco cerró tuvo una actividad en un centro escolar porque hubieron docentes despedidos este año. Y es que lo que sucede es que hay un incremento del salario mínimo. Y es que no solo la empresa privada tiene que cumplir con el salario mínimo, también el gobierno. Entonces quiere decir que todo el personal técnico y administrativo a nivel nacional, contratado por medio de los consejos directivos escolares, que tiene a veces salario mínimo, abajo del mínimo, sin prestaciones sociales, entonces tienen que cumplir también con todo eso que hace falta y además cumplir con el salario mínimo vigente. ¿Cómo lo van a hacer? Eso es lo que no sabemos.
porque según tengo entendido, los presupuestos escolares ha habido una reducción. El presupuesto escolar se ha minimizado. Entonces, ¿de dónde van a sacar ellos para cubrir estos salarios mínimos? La aportación patronal es algo que no tenemos claro, porque el ministro de Educación no ha tenido la decencia de llamarnos y de explicarnos cómo va a superar esta situación. Son alrededor de 4.700 trabajadores administrativos en estas condiciones. Y nosotros nos preguntamos cómo él va a cubrir esto. Si ha reducido, hay una reducción de presupuesto en vez de incrementarlo. No sé si alcanzaron a ver la situación de que también tenían que presupuestar este incremento salarial en conjunto con el aporte patronal. Esa situación está provocando despidos de docentes y de personal técnico y administrativo al interior de los centros escolares. Eso debe de saberse, porque es así. No puedo decirle ni siquiera el número de personal despedido, porque no tenemos el dato, porque cada día vienen nuevas denuncias de gente que ha sido despedida. A ver, para muestra un botón, nuestras cámaras registraron la emoción de algunos docentes que se soltaron en llanto en saber que cuando tocaban las puertas de la escuela les dijeron que hasta aquí no más llegaban. Y usted, el licenciado Celada, nos acaba de decir, bueno, tenían como varios meses de no pagarle, que no le dieron el aguinaldo, y de repente llegan a la escuela y dicen, bueno, ustedes hasta aquí llegaron. Como que la situación se siente en su pensamiento que no puede encontrar a alguien que pueda defender sus derechos para comenzar a gritar y decirle, ¿por qué me están haciendo eso? Nuestras cámaras registraron esa información y esa es la nota que tenemos para usted, amigo televidente, que está siempre pendiente de TVO y de este programa de Controversia. El llanto y la frustración es como demuestran su enojo los 10 maestros del Centro Escolar Cantón San Bartolo en Ilopango, quienes fueron informados por la directora de la escuela que estaban despedidos. La problemática que estamos viviendo en nuestro centro escolar es que la directora María Magdalena Raimundo, de una forma arbitraria y con abuso de poder, ha dejado subutilizado a 10 maestros en este centro escolar. Ella aluce que la matrícula es baja, lo cual no es así porque la matrícula todavía no se ha finalizado. Ella está haciendo abuso de poder, nos está intimidando de una manera, nos está coartando el derecho que nosotros tenemos como trabajadora, y es así que todos los compañeros nos estamos viendo afectados, porque psicológicamente y emocionalmente los compañeros sentimos el hecho de que a la llegada de esta directora en nuestra escuela las cosas hayan cambiado. Al ministro de Educación que venga a solventar esto por todos los compañeros y mi plaza, que venga y dialogue todo eso con la directora, porque ella es una persona que no, diría yo, como le digo, incapaz de dirigir la escuela. Según el secretario general de Cimeduco, Francisco Celada, el despido de los maestros es arbitrario y tiene a la base la contratación de otros educadores que pertenecen a Andes 21 de junio, gremial que es afín al FMLN y al gobierno en turno. A más represión. El pueblo unido jamás será vencido. Realmente no se puede hacer utilizando la vía legal. Para eso existe la ley de la carrera docente, existe su reglamento y existe la Constitución de la República. Esta última, en su artículo 2, establece el derecho al trabajo y la obligatoriedad del Estado para protegerlo. Sin embargo, lo que está ocurriendo en la administración del profesor Salvador Sánchez Serén en la presidencia de la República es todo lo contrario. Sus colaboradores, los directores departamentales, los directores de centros educativos que son de su partido y que son de Andes 21 de junio, están ejecutando toda una política de marginación laboral, de persecución sindical y una política de maltrato en todas las situaciones laborales de los educadores. Según Cimeduco, tienen información que habrán más despidos en otras escuelas. En tal sentido, amenazaron con no permitir el inicio del año escolar en los centros educativos donde se den este tipo de anomalías como medida de presión. En San Salvador, para TVO Noticias, Josué Natambakis. Campos, ¿cómo se siente que una madre es padre a la vez y tiene que llegar sus alimentos a su casa, se encuentra en esta situación
Y en este ambiente, ¿quién le va a ayudar para solventar su situación económica cuando le han dicho que hasta aquí no más llega? Pues decirle que eso es bien complicado. Bueno, soy mujer y soy papá y mamá también de mis hijos. Y realmente, ante una amenaza de quitarle el trabajo a uno siempre piensa en su familia. Pero ¿cómo es posible que de tajo quiten a 10 o a 8 docentes y sin decir, bueno, ahí resuelvan ustedes esos problemas? Ahora nosotros vamos a colocar la militancia del FMLN, según lo que han explicado. Sí, así es correcto. Así es como actúa el gobierno. Y es lamentable, porque muchos pensamos que era diferente o que sería diferente. Pero esa es la realidad. Nos tipifican de ser sindicatos de derecha por decir la verdad, pero siempre lo vamos a hacer. Y decirle a todos los compañeros y compañeras, maestros y administrativos, que la intergremial, que los sindicatos que representamos la intergremial, vamos a defenderlos, los vamos a apoyar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Esto quiere decir que nos busquen, no se quede callado, si le dan una nota de despido, no se vaya para su casa, busque el sindicato, haga la denuncia, vaya a las instancias correspondientes, aunque la verdad están secuestradas por el gobierno, las instancias no están apoyando, no ayudan y como usted bien lo decía, aunque sea una mujer la que va a poner la denuncia y que esté en juego, porque la mayoría de gente que está siendo despedida son mujeres y la mayoría jefas de familia, porque como usted sabe en El Salvador la mayoría de mujeres pues somos papá y mamá a la vez. Entonces, por ejemplo en San Salvador la mayoría de personas despedidas fueron mujeres, porque es más fácil amenazar a una mujer, hacerla llorar. Mire cómo sale esa compañera llorando, porque ella sabe que tiene una gran responsabilidad. No sé qué es lo que piensa este gobierno o cómo nos ve, como enemigos. ¿Y cuando lleguen los miembros del FMLN a tocar la puerta para que voten por ellos, usted qué va a hacer? No, nosotros, voto nulo. Porque usted está viendo el comportamiento de los sindicatos, de algunos sindicatos que expresan su información de que apoyan las gestiones del gobierno. Así es. Pero esta cuestión, cuando usted observa que hace un despido de varias mujeres y no saben para dónde van a llegar porque tienen que hacer algo para llevar alimento a su casa y que le digan que hasta aquí no va a llegar y en estas condiciones del país que hay falta de empleo, es preocupante. Pues yo lo que le puedo decir es que nosotros estamos uniendo muchos sectores porque consideramos que es necesaria la unidad en este momento para no seguir siendo tan golpeados o para minimizar un poco el golpe que nos hace el poder que tiene este gobierno, porque se siente, es un abuso de poder. Llega una compañera el día lunes y se presenta a trabajar y el vigilante le dice que ya no puede ingresar. Imagínense. Sin decirle nada, solamente verbalmente le dicen que ya está despedida y el vigilante le dice, no, usted ya está despedida, no puede ingresar. ¿Y cómo siente esa persona, esa madre de familia que se presenta a trabajar y no puede ingresar a su lugar de trabajo? A ver, licenciado Celada, ese es un procedimiento que necesita alguna documentación, alguien que va a estar despedido, porque alguien lo va a despedir. Con ese documento puede defenderse para decir, bueno, hoy voy a seguir los trámites pertinentes. ¿Hay todavía esperanza de que la ley le proteja y que diga que con este documento que me han dado yo puedo ir a las instancias para que me reintegren mi trabajo? Bueno, la instrucción que han recibido como algunos directores, porque nos han expresado, incluso varios de ellos, que me refiero a varios de los directores que han despedido personal administrativo, que por correo o por mensaje de texto sus jefes les han pedido que destituyan personas, que se utilicen maestros. Entonces no hay ninguna documentación formal. Es más, en el último caso que vimos, que fue el del día del pasado viernes, en ese caso el CDE tomó la decisión de mantener en secreto el acuerdo de expulsar a las maestras del centro escolar, maestras que llevaban 25, 30 años de servicio, de trabajar en esa escuela, que viven al otro lado del muro de la escuela, que viven ahí en la comunidad, y sin embargo las expulsan a estas compañeras, toman ese acuerdo para incorporar personas de otros lugares, pero que tienen, digamos, una relación estrecha con el partido.
Eso es, digamos, en ese caso y en muchos otros que los trabajadores han sido despedidos sin ninguna notificación. Entonces, para nosotros esta estrategia del gobierno es perversa en el sentido de que incluso en ese centro escolar del Cantón San Bartolo, nos expresó la directora que habían tomado la decisión de no arruinarles la fiesta de fin de año a los trabajadores. Por eso es que no les notificaron antes que finalizaron el año 2016, para que cuando llegaran en el año 2017 ya el vigilante les dijera: tenemos órdenes de no dejarles entrar porque ustedes ya no trabajan acá. Imagínense una manera tan humillante de tratar a estos profesionales de la educación y a estos trabajadores administrativos que han servido a la comunidad educativa. Esto no ocurre en otras instituciones del Estado. O sea, justamente este tipo de desprecio, de indignidad tiene que ocurrir para los educadores en los centros educativos, que debemos ser ejemplos de transparencia, ejemplos de honradez y dignidad. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a hacer en este caso CIMEDUCO? Bueno, nosotros estamos dando toda la asesoría pertinente y estamos también programando las acciones de hecho para cada uno de los centros escolares que tienen este problema. Por ejemplo, hay otro instituto en Soyapango que ha despedido a 12 profesores. ¿Por qué alguien dirá ahí, miembro del FMLN, bueno, si son unos 10 o 15 que hemos quitado el problema? Pero sí, no se pone a pensar el compromiso que tiene cada uno de ese ser humano que ya está comprometido su salario y que de repente le digan eso hasta aquí nomás llega. El impacto que le causa por la misma situación de la crisis económica que estamos viviendo, algunos que están en otro lado de la línea están contentos. Sí, lo que ocurre es que a nuestro entender lo que está haciendo el gobierno en turno es preparando las condiciones para las elecciones del 2018 y 2019. Es decir, tener todos los cuadros del partido secuestrando a las instituciones públicas para tomar desde allí decisiones político-partidarias. Eso, obviamente, en el entender de ellos está por encima del derecho al trabajo, lo cual nosotros no compartimos. Y por eso vamos a continuar poniendo todos nuestros esfuerzos para que los compañeros que han sido despedidos, utilizados, puedan como reincorporarse a sus actividades normales. No vamos a tolerar para nada este tipo de desprecio contra los educadores de este país. Tengo una nota siempre en la misma situación de despido que han iniciado, y esta vez en el parte del Ministerio de Salud. Una nota que me envió una persona que labora ahí en el Hospital San Juan de Dios. A ver si es posible. Esa nota dice que es del Hospital Nacional San Juan de Dios, del doctor Reinaldo Alexander Alvarenga Gómez, doctor Ernesto Napoleón Cepeda Villacorta, de doctor José Miguel Fuente Castillo, jefe del Departamento de Cirugía, jefe del Servicio Diferenciado y aviso. El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que su contrato en calidad ad honorem como cirujano de staff del Departamento de Cirugía del Hospital San Juan de Dios también queda sin efecto a partir del 3 de enero del presente año. Su justificación es que la producción quirúrgica del departamento de los médicos contratados de salario no alcanzó la meta exigida por el Ministerio de Salud Pública de asistencia social para el año recién finalizó. Esta medida estará vigente mientras se mejore la producción quirúrgica con el personal contratado por ley de salario. ¿Cómo usted se explica esto? Que no hay suficiente paciente para hacer cirugía cuando muchos ciudadanos salen con preocupación porque no dan abasto. Esperando la fecha. Y que están honores. Sí, ¿Cómo se explica usted? No, es que lo que podría ocurrir en este caso es que personal ad honorem que ha sido nombrado tanto en hospitales como en escuelas públicas está esperando que haya una oportunidad de plaza para incorporarse por ley de salario. Lo que normalmente ha ocurrido es que cuando sale una plaza por ley de salario incorporan a un miembro partidario y no al que ha estado trabajando ad honorem. La atención está, explicado y firmado por una persona que no es el director departamental, no es el director de la institución, perdón. Es una persona que
no tiene la responsabilidad que debe tener en este caso la directora de la institución. ¿Cómo se puede explicar eso y cómo le dan esa información pegándolo en un lugar y sin decirle, bueno, aquí está la documentación firme? ¿Usted quiere? Sí, yo quisiera decir algo. Es que los que estamos, yo tengo entendido que los que estamos bajo el sistema de ley de salario es a través de la Comisión de Servicio Civil que se deben de hacer los despidos. No es que a alguien se le ocurra. Hay un debido proceso. Hay todo un historial malo de la persona para poder ser destituido y tiene que ser comprobado. Pero en ese caso me llama la atención porque tengo entendido que los compañeros de salud también tienen comisiones de servicio civil y son regidos por la ley de servicio civil. O no sé si me equivoco, ¿verdad? Pero entendería yo de que así es. Y como, por ejemplo, nosotros como educación, es a petición del titular del servicio que se puede despedir a una persona. Me mencionan que este médico, uno de los dos médicos, hace operaciones sin abrir. Ellos le llaman ahí. Entonces, único aquí en el país, en el oriente. Por eso que lo contratan, se lo llevan para El Salvador. Y si usted tiene una persona con esta especialidad, ¿por qué lo quitan? Es que esa es otra situación. Yo tengo entendido que las citas de especialidad son bien lejísimos, no sé cuántos meses o años. Y para que le elaboren una cirugía a la gente que hace uso de los hospitales públicos, son bien, ¿cómo decir? Mucho tiempo para programar una cirugía. ¿Cómo es posible que el compañero médico no tenga trabajo, no haya cirugía? Y cuando alguien está a honores no se y comprende. tiene tanto tiempo estar en el Hospital San Juan de Dios, está esperando la oportunidad para que le dé una plaza. Pero pasan los 4 o 3 años y de repente aparece un médico y lo contratan, le dan la plaza, y el otro que está ahí haciendo fila, ¿desde qué tiempo? ¿Qué pasa? Es una realidad demasiado grosera esa. Es lo mismo que ocurre en educación, ocurre en salud y probablemente esté ocurriendo en otros ministerios. Las nuevas plazas que van saliendo son otorgadas a activistas de partido. Incluso en los hospitales tenemos entendido que se han empleado incluso trabajadores que han estudiado en Cuba. Pero lo que yo le recomendaría a este trabajador que fue despedido es que busque los sindicatos de salud y busque sus abogados. Y nosotros sí estamos, por ejemplo, recomendando a los directores de centros educativos que se abstengan de despedir trabajadores administrativos, porque ya están protegidos de conformidad con el 25 del Código de Trabajo. Es decir, hay directores que, basados en que el contrato finaliza el 31 de diciembre, según documento, entonces dicen que el 1 de enero del siguiente año ya están autorizados para contratar a un nuevo trabajador. Decirles que eso no es cierto. El artículo 25 lo que establece es que si la naturaleza del trabajo continúa, entonces el trabajador debe continuar, aunque en un papel esté establecido una fecha de finalización de contrato. Por tanto, les advertimos a estos directores que vamos a apoyar a los trabajadores administrativos para que regresen a sus puestos de trabajo. Fíjense que hay directores que nos han explicado que ya han indemnizado a los trabajadores y que por eso tienen la facultad de despedirlos. Bueno, de hecho, recomendarles que la indemnización a un trabajador no es cosa fácil. Hay que pasar por un procedimiento en el Ministerio de Trabajo y esta indemnización es avalada por el Ministerio de Trabajo, no es a capricho de los directores de los centros educativos. ¿Qué poder tiene un docente, en este caso un director de un centro de estudio, decirle hasta aquí nomás llega, sin tener la documentación? ¿Quién es el que tiene que despedir? Sí, es que en el Ministerio de Educación lo que se ha hecho es administrar las escuelas como que fueran haciendas. Entonces al director le dicen que puede despedir como representante del CDE, pero ya cuando los directores los llevan a los tribunales, ahí el Ministerio de Educación lo que hace es decir, nosotros no hemos dado esa orden. Ahí es usted quien lo despidió, entonces por tanto usted debe responder, debe enfrentar los juicios en los juzgados de lo laboral. Por eso es que nosotros como compañeros les advertimos a los directores que no hagan ese tipo de malos procesos. Si ese proceso se hace y el docente está separado, pasan meses en esa situación, en una difícil situación del maestro,
al final gana el caso, todo el tiempo que ha estado cesado, los salarios que ha perdido, sí, tienen que pagarlo de su propio pecunio el docente que lo despidió. Exacto. No así. No, el Estado no paga. No va a pagar. Errores, con que no paga a los trabajadores y va a pagar errores. Entonces, esto que usted está manifestando aquí es preocupante, más para el que despide que el que se tiene que ir, porque tarde o temprano lo va a alcanzar la ley. Exactamente. Exactamente. ¿Le guste o no le guste? De eso se trata. Por eso es que advertimos, no deben estar utilizando maestros bajo el criterio que, en el caso que no hay alumnos, de estos docentes, porque tampoco es falso en la mayoría de casos. En este caso, estos docentes despedidos, ¿cuál es la recomendación que le da Simeduco y CIANDE? Bueno, nosotros en primer lugar que se acerquen a nuestras oficinas sindicales para que puedan ser asesorados por nuestros equipos de abogados. Ellos obviamente les van a recomendar que se solicite una inspección al Ministerio de Trabajo para que citen a los patronos y negociar el reinstalo en el Ministerio de Trabajo por la forma administrativa. Si allí no se resuelve el problema, porque normalmente los directores no quieren pagar los errores, porque obviamente no tienen el dinero suficiente para pagar las equivocaciones, entonces estos procesos pasan a los juzgados de lo laboral y allí se complica más la cosa. Al final, pues, si el trabajador acepta ser despedido, el patrono tendrá que indemnizarlo. De lo contrario, deberá regresar a su centro de trabajo. ¿Y cuál es el otro problema que enfrenta el director que ha cometido un acto arbitrario en esta dirección? Que muchas veces ni han despedido a un trabajador y ya han firmado el contrato de otro trabajador. ¿Ellos lo han firmado? Lo han firmado, entonces ahora ya tienen 2 trabajadores para una misma plaza. Si el caso, el Ministerio de Trabajo ordena el reinstalo. Por eso es que le manifestaba, los salarios caídos tiene que pagarlo el director. Exacto, tiene que pagarlo. Y tiene que resolver el otro problema del otro contratado. Y tiene que resolver el problema del otro trabajador que ha contratado. Hoy se está dando con más frecuencia este fenómeno porque se ha anunciado un incremento del salario mínimo. En este caso hay directores que han tomado la decisión de despedir al trabajador que labora para la escuela y contratar a un amigo, ya que el salario va a ser mejor. Sí. Entonces, nosotros les advertimos desde ya que vamos a dar asesoría jurídica a todos estos compañeros trabajadores administrativos que están siendo víctimas de estos hechos arbitrarios, de estos malos directores, y sobre todo, que ha sido como la constante, son directores del partido y de Andes 21 de junio, en su mayoría los que están cometiendo estos actos arbitrarios. Bueno, permítame, ya le voy a dar la palabra. Don Napoleón, ya la voy a... Veo inquieta a la señora Marta Campos, ya rato me está pidiendo la palabra. Sí, es que lo que sucede con los trabajadores administrativos contratados por medio de los CDE es que en el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil también los protege, porque dice que todo aquel trabajador, porque ellos están contratados, esos contratos son en contrato fraude, porque ellos deberían de estar por ley de salario, pero en el artículo 4, en el literal M, dice que los que son contratados, que tienen trabajo permanente, que tienen una jefatura, que cumplen con un horario y que además sus funciones son de vital importancia para que la institución funcione y que además son pagados con presupuestos del Ministerio de Educación, pertenecen a la carrera administrativa. Eso quiere decir que si los protegemos, si los podemos proteger, la ley los protege. También en el instructivo de relaciones laborales firmado por el señor Atuas Boone, en un artículo, me parece que es el 9, si mal recuerdo, pero dice que las instituciones de gobierno harán un estudio de todos aquellos trabajadores que estén bajo el sistema de contrato por servicios y que los trasladarán a ley de salarios. Ahí lo dice, y eso está firmado y sellado por el señor Atuas Boone. Entonces, por eso le decimos a los trabajadores contratados por medio de los CDE que busquen ayuda, que nosotros como intergremial vamos a ayudarles, como ya bien lo dijo Francisco, y que no se queden con ese despido, que busquen ayuda, que nos busquen. Nosotros aquí estamos para ayudarles y para asesorarles, como ya bien lo dijeron los compañeros, ¿verdad? Licenciado Lara, sí. Bueno, ¿se va a agudizar esta situación en este año? Escuchamos decir a los gremios que posiblemente haya una huelga de brazos caídos. Sí. Bueno, realmente las organizaciones que estamos con los trabajadores estamos en la decisión de irnos hasta las últimas consecuencias en
defender los derechos de la clase trabajadora, ¿verdad? Y esto realmente es preocupante porque a los trabajadores, a los compañeros docentes, a los compañeros administrativos, no tienen estabilidad laboral. Nosotros esta semana, como el miércoles, vamos a presentar una pieza de correspondencia a la Honorable Asamblea Legislativa, donde estaríamos proponiendo que todo el personal administrativo y maestros que tienen ya más de 100 horas puedan tener la estabilidad laboral, que sean contratados o absorbidos por el Ministerio de Educación. Quiero expresarle que esto no es nuevo realmente, porque para la campaña del profesor Sánchez Serén hicieron que todos los personales administrativos contratados por los consejos directivos escolares fueran a inscribirse, a presentar toda la documentación que requerían para que fueran tomadas en cuenta en este proyecto de una plaza digna, una plaza por ley de salario. Pero ya va a comenzar, ya este año pues estamos en una época ya electoral, y que eso ha sido un engaño. Les prometieron que les iban a dar trabajo, que les iban a dar estabilidad laboral. No ha habido nada de eso. Creo que una vez más se sigue jugando con la clase trabajadora. Pero por el otro lado, el Ministerio de Educación está violentando diferentes procesos. Hoy pues ustedes se dieron cuenta pues que el 11 de noviembre hubo una elección de juntas y tribunales, donde habían representantes de algunas organizaciones gremiales o sindicales, pero es así que hoy, por un lado se le está negando el trabajo a la gente más desprotegida, pero aquellos que estuvieron y que han sido serviles al gobierno de algunas organizaciones gremiales, los están contratando para que sean asistentes técnicos pedagógicos, ¿verdad? Aquí tenemos organizaciones pues donde por un lado dicen defender a los trabajadores, pero por el otro lado están esperando que se les den plazas, ¿verdad? Numerosas, pues, ¿verdad? Y aquí tenemos el caso, ¿verdad? Aquí tenemos donde el señor de Recursos Humanos da instrucciones a la Dirección Departamental de Cuscatlán, y un compañero que es de bases magisteriales va dentro de la propuesta para que sea tomado en cuenta por instrucciones del señor ministro de Educación. Esto no es posible. Por el otro lado, un compañero de bases magisteriales que iba como candidato al tribunal calificador, digamos, de Sonsonate, pero a los pocos días ha andado ahí por Santa Ana con una nota firmada por el ministro de Educación, esperando que le den un nombramiento. Todo esto, pues, ya no podemos seguir permitiendo como organizaciones sindicales. Nosotros vamos a estar y vamos a tratar de defender los derechos consagrados en la Constitución, ¿verdad? Es lamentable ver pues de que muchos compañeros se someten al proceso de evaluación, a una capacitación para optar cargos de asistentes técnicos pedagógicos, pero por el otro lado, por ser amigo del ministro o por ser amigo de uno de los funcionarios debajo de otro perfil, pero ya los están nombrando directamente a estos cargos, y esto no podemos permitir. Por eso pues nosotros creemos pues que es importante ir saneando esto, y defender al patrón es lo más fácil, defender a los trabajadores sí es difícil, ¿verdad? Porque a nosotros pues nos dicen que somos, bueno, personas de derecha, o que somos desestabilizadores porque estamos diciendo la verdad, y a nosotros no vamos a callar mientras el pueblo esté en sufrimiento. Bueno, aquí hay una realidad. ¿De cuánto es la planta de docentes a nivel nacional? Son alrededor de 45.000 educadores por ley de salario y unos 3.137 educadores, entre ellos contratados por CDE y algunos contratados por ONG y alcaldías, de manera que la planta en su totalidad podría andar por 45.140
48.137 maestros. Por ahí podrían dar a nivel nacional. Falta, es necesario más maestros. Son necesarios más educadores, porque lo que hay en educación es un desorden. Eso hay que decirlo con toda claridad. Mientras en algunas zonas del país hay maestros con 20 alumnos, por ejemplo, hay otras zonas populosas en donde los educadores tienen más de 45 estudiantes. Pero acá la realidad es que hay lugares donde se utilizan maestros por tener alrededor de 20 estudiantes y cuando la sección sobrepasa los 45, ahí no cumplen la ley. Es decir, un educador puede tener hasta 50 estudiantes en una sección y sin embargo ahí no pasa nada. Pero allá donde el educador tiene menos estudiantes, ahí sí hay un problema. Pero la misma ley de la carrera docente establece el mecanismo para poner a disposición el recurso humano de la departamental y es el que no se ha estado aplicando. De manera que, por ejemplo, para citar un ejemplo, en el centro escolar Cantón San Bartolo, ahí hay educadores que viven en la misma comunidad y la ley establece que al ser subutilizado un profesor, tendrá que el Ministerio de Educación ofrecerle 3 alternativas que no sean inferiores a las condiciones laborales que el docente tenía en la escuela anterior. Por tanto, encontrar una escuela que esté más cerca de su casa para estos educadores no es posible. Y en ese caso se administró mal el proceso en el sentido de que se dejaron maestros de otros lados que llegan de lejos y se sacaron a los maestros que son de ahí y no les importó el número de estudiantes. O sea, lo que dicen que no tenían alumnos, eso es falso. De manera que hay un desorden bastante generalizado en el sistema educativo al cual hay que ponerle atención. Y en efecto nosotros sí creemos que no es cierto que hay muchos maestros. De lo contrario, ya no siguieran egresando maestros de las universidades, debería cerrarse la carrera. Esta es una parte del problema. Y en el caso de aquellas instituciones, centros educativos que están en condiciones deplorables, ¿cómo se puede impartir clases en un ambiente donde no hay agua, donde no hay energía, donde no hay techo? Pupitres casi no hay. ¿Cómo se le puede decir a un niño que va a tener las condiciones tecnológicas adecuadas si allí no hay energía eléctrica? Es toda una cadena de problemas de la escuela pública. La falta de energía eléctrica, de agua potable, de servicios de internet, de calles accesibles para la escuela. Muchas escuelas presentan esas dificultades. Para llegar a la escuela hay que atravesar una serie de barrancos. Entonces a todo esto se suma el tema de las escuelas sin techo, escuelas con techos rotos, centros educativos que no tienen bodega, que no tienen cocina, que tienen que cocinar en el mismo lugar donde los niños reciben clases, que no tienen pupitres, que los niños llevan sus sillas de las casas. Es una serie de dificultades que enfrenta la escuela pública. Y el extremo de centros educativos que no tienen ni servicios sanitarios. Esa es una realidad que nosotros hemos constatado a nivel nacional y que esto obviamente es producto de la desatención al sistema educativo en general. A ver, vamos a invitar a nuestros amigos televidentes para que comiencen a marcar nuestros números telefónicos y hacer las preguntas a nuestros invitados. Con mucho gusto, vamos a una pausa. Controversia. La verdad a fondo. Heridas en Oriente, Dial FM en Usulután, Caliente en San Miguel y Galaxia en La Unión. Las radios que dominan cada territorio. Programando la música que sí está pegando. La juventud de Oriente siempre prefiere lo mejor. Dial FM 96.5, La Caliente 90.1 y Galaxia FM 94.9. Grupo Radial Samix, liderazgo radial. ¿Tienes tu propio negocio?
Almacenes Salgado te ayuda a que tu pequeño negocio sea una verdadera fuente de ingresos. Graba con tu teléfono móvil tu proyecto emprendedor de 1 minuto de duración y públicalo en la página de Facebook de Almacenes Salgado. El próximo 15 de enero estaremos seleccionando los mejores proyectos y al feliz emprendedor Salgado, y se darán a conocer en redes sociales y televisión el 28 de enero. Ser emprendedor ahora es premiado por Almacenes Salgado. El premio será en base a tu negocio para que lo tengas bien equipado. Controversia. La verdad a fondo. ¿Tienes tu propio negocio? Almacenes Salgado te ayuda a que tu pequeño negocio sea una verdadera fuente de ingresos. Graba con tu teléfono móvil tu proyecto emprendedor de 1 minuto de duración y públicalo en la página de Facebook de Almacenes Salgado. El próximo 15 de enero estaremos seleccionando los mejores proyectos y al feliz emprendedor Salgado, y se darán a conocer en redes sociales y televisión el 28 de enero. Ser emprendedor ahora es premiado por Almacenes Salgado. El premio será en base a tu negocio para que lo tengas bien equipado. Si quieres vender y alquilar casas, apartamentos, locales comerciales, bodegas, oficinas o terrenos para uso residencial o comercial, a Inmobiliaria Salgado debes visitar. Encuéntranos en las oficinas de TVO Canal 23, en Sexta Calle Poniente número 403. Llámenos al 7560-7770 y al 2660-3232. Inmobiliaria Salgado. Notificación Monte Carlo, Ordán. Solo quedan disponibles los últimos 8 lotes. Medidas de cada lote: 10 metros de frente por 30 metros de fondo. Tiene muro perimetral con alambre Risor. Tuberías de agua lluvia, tuberías de agua potable y tuberías de aguas negras. Cuenta con energía eléctrica, alumbrado público y portón eléctrico a control remoto en la entrada. Estamos ubicados en la zona alta de la residencial Monte Carlo. De la gasolinera 1 Carrusel, calle recto al fondo. Aproveche, solo quedan 8 lotes disponibles. Para mayor información, Inmobiliaria Salgado. Teléfono 75 60 77 70. Controversia. La verdad a fondo. Le invitamos para que comience a marcar nuestros números telefónicos. Nos gusta la participación ciudadana, eso estimula el pensamiento. De eso se trata este programa. Usted puede en este momento comenzar a llamar, las líneas están habilitadas y fácilmente usted puede conversar con nosotros con el debido respeto, por supuesto. Me decía, licenciado. Bueno, en primer lugar, pues, ejemplificar la política de maltrato a la clase trabajadora, que es al final una política antilaboral
implementada por el Ministerio de Educación. Acá tengo una nota girada por el director departamental de San Salvador a los directores de centros educativos para que efectúen descuentos a los maestros que apoyaron las actividades del 28 y 29 de agosto y 29 de septiembre. Hay muchos maestros que ni siquiera apoyaron esas actividades y los directores de centros escolares les aplicaron descuentos. Y en algunos casos no fueron los directores departamentales que aplicaron descuentos, sino que ni siquiera sabemos quién ordenó el descuento a estos educadores. Y es el caso que aparece incluso en las boletas de pago la causa por la que aplicaron, digamos, la falta por la que aplicaron el descuento. Y a la falta le llaman por falta de audiencia. O sea, el motivo por el que el ministro de Educación ordenó un descuento. Nosotros queremos decirle a la comunidad salvadoreña y al mundo que esa figura ni siquiera aparece en la ley de la carrera docente. Es una figura inventada, falta de audiencia, que más parece una justificación para que el gobierno pueda obtener dinero de donde sea y de la manera que sea. Vamos a recibir un llamado, permite. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? De la Ciudad Pacífica. Cuéntenos. 3 cosas quisiera opinar. Mire, ¿por qué los que están ahí, que representan un gremio, y ellos dicen que tienen el apoyo de otros gremios, de otros compañeros docentes que están sufriendo estos atropellos? ¿Por qué no todos reunidos juntos se van a la departamental de Somoza a hablar de la camisita, de la orejita y de la manito, sacarlo al sol, poner plantón y para que corrija su actitud ante los docentes? Pues así como antes nosotros alumnos nos portábamos mal, nos ponían en el sol, plantón, para que corrigiéramos nuestras actitudes. Esa es una, ¿verdad? Porque se puede, pues ir allá y sacarlo y poner a alguien que realmente vele por los intereses de los maestros, porque se puede, pues no es una forma invencible. 2, en la escuela del Saso, de la Vial, hay una maestra única docente. La población estudiantil anda en 32 alumnos. La maestra da informática, la maestra es directora, la maestra es educadora, o sea que ella hace 3 cosas. Y llaman a reuniones, a capacitaciones, aquí y allá. La escuela queda solita, sin que los alumnos reciban sus clases. O sea que los niños reciben a clases a medio, porque solo un docente hay. Vale. Y tercero, son 3 cosas, ¿verdad? 1, 2 y 3, en la Pompilio Salgado de la Pacífica se ha escuchado un polvorín de que a partir de cada nomás entrar a la clase van a pedir dinero a los alumnos para comprar cosas que la escuela necesita, trapeadores, escoba, detergente, lejía, jabón, etcétera, porque supuestamente dinero no hay. Entonces imagínense que el gobierno le está pagando en cascaditas a los alumnos, a nosotros los papás, para que proveamos las cosas que el gobierno está obligado a proveerle a la escuela. Muchas gracias. A usted, muy amable. Pero para eso hay un presupuesto que el gobierno da para comprar los detergentes, los trapeadores, las condiciones para que estén salubres. Es el mismo presupuesto que todavía debe no ha pagado, del año 2016. Pero ¿cómo es posible que le estén pidiendo a los alumnos? Es correcto, nosotros por eso somos altamente críticos en el sentido de decir, esta forma de administrar la escuela pública es la manera más neoliberal que nosotros conocemos. Se trata de la privatización de la escuela pública. ¿En qué sentido? Por un lado, le prohíben a los maestros, a los directores, cobrar cuotas voluntarias, pero el gobierno no le envía los presupuestos para que puedan comprar escoba, material didáctico, reparación de instalaciones eléctricas, reparación de equipo, pago de ordenanzas, vigilantes, etcétera. No le envía el gobierno todo el dinero que necesita la escuela, pero al mismo tiempo le prohíbe cobrar cuotas voluntarias a los padres de familia. Esto es grave para el funcionamiento de la escuela pública y nosotros como sindicato entendemos
el que los maestros echen mano a su salario, echen mano a solicitarle contribuciones voluntarias, donaciones a los padres de familia, porque si no fuera así, la escuela pública hubiera cerrado desde hace rato. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Aló, buenas noches. Sí, ¿de dónde nos habla? De San Salvador. Cuéntenos. Pues decirle al profesor Francisco Celada, ¿verdad? Que es fácil no hablar de su casa aunque se esté cayendo, ¿verdad? Porque él es director de una escuela y los padres de familia se quejan que él, porque anda en el sindicato, deja su escuela descuidada, pero viene y va a criticar a los demás. Entonces, yo le diría, ¿verdad?, que primero nos juzguemos, veamos nosotros mismos, para luego ir a revisar lo de los demás, porque ¿Cómo ve usted las condiciones de educación en el país? No nos ponemos... ¿Cómo ve las condiciones de educación en el país usted? Pues fíjese que yo realmente las veo mal, porque realmente los sindicatos no velamos por los estudiantes. ¿El gobierno está haciendo bien las cosas? ¿Aló? ¿El gobierno está haciendo bien las cosas? Pues fíjese que eso depende del punto de vista. A ver, ¿cuál es su punto de vista? Mire, a mi punto de vista, yo considero, ¿verdad?, que si se están haciendo las reubicaciones adecuadas de los maestros, pues está bien. Pero si nosotros no apoyamos a los estudiantes, que realmente esa es la razón de ser de los maestros, entonces no estamos haciendo nada. Los maestros están bien, no hay problema. Fíjese que en algunos casos, ¿verdad? Bueno, le agradezco mucho, muy amable. ¿Están bien los maestros? Ajá, yo creo que la señora que ha llamado desconoce la ley de la carrera docente y no conoce, obviamente, el proceso para utilizar a un educador, ¿verdad? O sea, lo que el ministro de Educación, por ejemplo, llama reubicaciones, en realidad son actos arbitrarios, porque obliga al traslado a los educadores, cuando que los traslados ya están regulados en la ley de la carrera docente. Ahí están los mecanismos como un docente puede trasladarse de un centro educativo a otro. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, de Santa Elena. Cuéntenos. He estado pendiente del programa, realmente no estoy de acuerdo si fuese cierto que algunos compañeros tienen sus 25 años de trabajo y que los despidan. Definitivamente no estoy de acuerdo. Pero hay instituciones en donde la matrícula baja demasiado por muchos factores, que se van para Estados Unidos, bueno, varios factores. Entonces, el director sí puede utilizar profesores. Entonces, si yo fuese director, yo me voy a quedar con los mejores docentes que tenga la institución. Así es que eso que está diciendo ahí el compañero de que debe dejar los que viven cerquita de la escuela, eso no lo comparto. De ahí decirles de que realmente la situación del país está bien complicada y lo que tenemos que hacer es unirnos para seguir adelante. Muchas gracias. Buenas noches. A ver. Bueno, solo dos cosas. Uno es informarle a la población salvadoreña que el 9 de diciembre nos reunimos con el ministro de Educación y nos informó que iba a girar instrucciones para que en 2017 no hubiesen subutilizaciones en los centros educativos. Por otra parte, el compañero director debe conocer cuál es el procedimiento para subutilizar un profesor. No es que usted se va a quedar con los mejores profesores. No, el proceso de subutilización empieza porque a usted no le llegó ningún estudiante a matricularse en su clase. Ahí empieza. No es que se va a quedar con el mejor profesor, ¿verdad? O sea, no es que va a subutilizar al profesor que más lo quieren los estudiantes, porque eso de mejor y malo es una cuestión meramente subjetiva. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches. De aquí de Bucuapa. Cuéntenos. Fíjese que nosotros tenemos un problema similar al que dijo un televidente ahí a ratito. Aquí en la escuela Saúl Flores, en el principio de año hay que pagar $5. A final de año otros $5. Solo son pedir y pedir, fíjese. Así usted tiene 4 niños allí en la escuela, tiene que dar para la alimentación de los niños $2 por cada niño.
Si usted tiene 4 niños, son $8 mensuales. Y el director, cuando le dice a la gente que puchica, que mucho pide dinero, que dice que si no le gusta, que se vaya, que busque otra escuela. Él como que es el dueño de la institución ahí, de la escuela, pues, porque no le puede decir nada. ¿Qué escuela es? La escuela del profesor Saúl Flores. Saúl Flores. Sí. Ok, le agradezco mucho, muy amables. Bueno. Gracias por estar con Televisión Oriental. Qué bueno que hay participación ciudadana y la población puede expresar su pensamiento. A ver, Napoleón. Sí, bueno, efectivamente, compañero docente está diciendo una verdad que a nivel nacional estamos viviendo. ¿Por qué sucede esto? Primeramente porque los presupuestos no llegan a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el docente? Bueno, pedirle a los papás, ¿verdad?, que lleven su escoba, que se lleven sus plumones, que lleven ahí el borrador, papel para las pizarras, y entonces esto va encaminado a eso. En la medida que... No es porque él quiera llevar, que la gente lo lleve, sino porque el gobierno no lo ha enviado. Claro, a esos vamos. ¿verdad? No han llegado todas las condiciones necesarias para que puedan hacer la limpieza adecuada. Correcto. Por esto es que prácticamente lo que el gobierno está encaminando es llevar a la privatización, donde se le recargue todos los recursos a la comunidad educativa. Y como organizaciones sindicales, pues nosotros exigimos que estén los presupuestos a tiempo para que se pueda cumplir con todas las necesidades básicas que tiene un centro escolar, que no exista esa necesidad de estar solicitándole a los padres de familia. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, hablo de aquí de Usulután. Cuéntenos. Yo quería saber, a ver si los ordenanzas que no están nombrados pueden optar al salario mínimo. ¿Solamente? Sí, porque hay un muchacho que trabaja y no está nombrado, entonces él no cuenta con ese salario. ¿A dónde? Nosotros queríamos saber. ¿Qué centro educativo es? No recuerdo muy bien el centro donde él trabaja. Bueno, muy amable, señora. Gracias por estar con nosotros en Usulután. Bueno, en efecto, debo entender que dice que no está nombrado, pero a lo mejor por ley de salario, porque si está trabajando en el centro educativo, entonces sí está nombrado, pero a lo mejor por contrato individual de trabajo. De manera que el salario mínimo le aplica a todos los trabajadores públicos y privados. Tengo un correo. Este problema es quizás solo uno o dos que se mencionan, pero la administración en los centros educativos se observa un desorden tanto en San Salvador como acá en San Miguel. Se da esto. En caso de San Bartolo, no es el CDE el que va a despedir docente. En el caso, los administrativos es el Tribunal del Servicio Civil. ¿Es así? Bueno, en el caso de los maestros nos rige la ley de la carrera docente, entonces cualquier situación de despido debe ser a través de un juicio justo, con todas las garantías constitucionales que no se ha estado aplicando. Para comenzar, porque las instituciones encargadas de estos procesos están secuestradas por el partido. Y lo otro es que en el caso del personal administrativo sí es a través del servicio civil. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, le llamo aquí de Jucuapa. Cuéntenos. No, solamente para hacer un comentario. Yo soy madre de familia de alumnas de la Saúl Flores, y en reunión general se acordó entre los padres de familia aportar esos $2 para pagar la preparación de los alimentos. Yo creo que es una de las escuelas que más trabajan con los niños. Es una escuela de tiempo pleno y se ven los resultados de lo que se está haciendo en la escuela. A veces solo se habla para acusar, pero si es padre de familia y la persona que llamó debe de saber cómo está trabajando la Saúl Flores. Es una de las escuelas que trabajan todos sus maestros. ¿Son $2 o $5?
se les cobra nos cobran $2 para pagar a señoras que lleguen a preparar el alimento, pero es acuerdo en reunión general de padres de familia. ¿Son $5? Pero solamente cuando el amigo televidente manifestó que eran $5 y decía él, tengo 4 hijos, son $5 mensualmente estar pagando. Son 10 centavos por día. Bueno, le agradezco mucho, muy amable señora. Los padres de familia tienen que estar subsidiando para que las cosas caminen bien. Así tiene que ser. Sí, con gusto, diga. Sí, bueno, eso ha sido así y es precisamente por lo mismo, porque no hay dinero. Se le llega a dejar la dotación de alimentos a los centros escolares, pero como bien dijo la compañera, la señora que recién habla, es como un acuerdo, hacen asambleas y yo creo que padres, maestros, alumnos se ponen de acuerdo en fijar una cuota, porque a veces le pagan a una cocinera. Pero no puede ser una interpretación propia de un director decir, bueno, si no paga se va. No. Es una institución pública. No pueden hacer eso. Pero lo hacen. Lo hacen. Sin embargo, sí, hay casos de que sí lo hacen. Permítame. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, le hablo de Mexicanos. Cuéntenos. Pero yo le voy a hablar el caso de una escuela de aquí de San Salvador, pero no le voy a decir qué escuela. Magnífico. Diga. La maestra, por estar chambreando de parvularia, me le cortaron el pelo los demás niños a la niña, ¿verdad? Me le cortaron el pelo y la maestra ni siquiera se dio cuenta, porque los niños estaban en la hora de juego-trabajo con las tijeras. Y la maestra los dejó solos y les cortaron el pelo. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Le pregunto al profesor Celada, ¿verdad? Porque lo oigo bien interesado defendiendo a los docentes. Y no defiende los derechos de los niños, ni tampoco el de nosotros, de los padres de familia. Entonces a esos maestros a mí me gustaría que los usaran en otro lugar, porque no es despido el que les hacen, porque ellos les garantizan su trabajo y los quieren acercar a su centro escolar, a su casa, porque imagínense que tienen hasta 25 años, otros tienen hasta 35 años y ya están jubiladas, están recibiendo doble salario. Bueno, le agradezco por el tiempo, muy amable. ¿Cómo está esa situación? Bueno, en efecto nosotros somos... Si hay un docente que se descuida de los niños... Por supuesto que nosotros somos un sindicato de maestros. Y no es uno, sino que son varios. No, exacto. No somos como Cimeduco, no somos el ISNA, ni somos una asociación de padres de familia. Somos un sindicato de maestras y maestros. Pero evidentemente de ser como la madre de familia lo expresa, obviamente hay una situación de bullying y que tiene que investigarse, tiene que interponerse la denuncia para que se individualice la responsabilidad. Y de ahí pues igual son las instancias las que tendrán que dar los fallos correspondientes. Al COMNA tiene que ir, la señora. Al ISNA. Al ISNA, bueno, usted, amiga televidente que llamó, puede ir al ISNA o al COMNA, para que, si es como usted lo ha expresado, pues se le llame la atención a la docente. Y también creo yo que también en las tribunal, ¿verdad? O sea, me imagino yo que hay instancias correspondientes donde se pueden poner ese tipo de denuncias. Nosotros como sindicalistas nos obedecemos nos debemos a la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Aló, buenas noches. Sí, ¿de dónde nos habla? Sí, de aquí de Zulután. Cuéntenos. Sí, felicitarle por tan famoso programa. Gracias. Preguntarle ahí a los panelistas si esas más de 30 plazas que van a ser absorbidas por las departamentales en el país están bajo la ley. Muy amable. Son de los docentes de Andes que salen de la junta de la carrera y que dicen que van a ser absorbidas por las departamentales. Con orden del señor ministro, un panelista ya enseñó ahí un documento firmado por el señor Pedro Morales. Con gusto, ya le van a responder. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, la verdad la cosa es de que la ley es bien clara. Establece de que un funcionario cuando se somete a este proceso a juntas o tribunales
el docente que está ejerciendo pasa a asumir estos cargos. Pero cuando finaliza el periodo, que son 5 años, la ley estipula que tendrá que regresar donde estuvo inicialmente. Entonces, ¿quién queda en vez de él? Entonces, él queda en esos momentos. ¿Quién asume esa plaza? Esa plaza lo asume un interino propuesto por las direcciones departamentales. Entonces, en este caso... que si el director departamental que tiene el sartén por el mango puede decir, si tú sos mi amigo, lo puede colocar. O hay un filtro donde dice que esto es el filtro que tiene que pasar. Y se someten a discusión. Sí, lo que sucede es de que la plaza queda para concurso interinamente, pero en estos casos es cuando hay compadrazgo o son afín con el director o directora del mismo partido, entonces buscan la forma quién va a quedar. O sea, que queda bajo discrecionalidad. Pero lo que quiere expresar o está solicitando el amigo es de estas 30 plazas. Efectivamente, miren, es lamentable, bueno, esto ya les gustó, pues ese buen vivir en estos 5 años y han sido afines o han estado maltratando a los docentes, ¿verdad? Y hoy pues son absorbidos por el ministro de Educación y él se preocupa por darle los nombramientos, ¿verdad? Aquí utilizan al señor Pedro Morales, que es el jefe de Recursos Humanos, por instrucciones, dice, del señor ministro de Educación, pero aquí está violentando la ley el señor ministro, ¿verdad? Porque estos no pasan por los debidos procesos, porque para ser asistente técnico pedagógico van a una capacitación de 6 meses, pero aquí ellos únicamente van directamente. No pasan por la ley. No pasan por la formación académica que debe de tener para... Pero para eso hay una normativa que hay que seguir. Para eso hay una normativa. Entonces lo que aquí los compadrazgos y los amiguismos de X partido político o de algunas organizaciones afines en este caso del FMLN. Claro, así es, efectivamente. Okay, entonces, permítame, vamos a recibir una llamada. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, de aquí de San Miguel. Cuéntenos. Dice que yo tengo dos niños, yo soy padre de familia, yo tengo 2 niños aquí en la Pompilio. Cuéntenos. Y fíjese que siempre nos quitan cierta cuota diaria mensualmente para la comida de los niños, pero no pasan de los frijoles en bolsita. Y supuestamente tienen la ayuda del gobierno central y se hace asambleas ahí en esta escuela, pero no se cumple. Entonces yo quisiera que se hiciera una investigación bajo los cargos del Ministerio de Educación para ver qué se puede hacer en ese respecto. Yo sé que los profesores, los directores no tienen a veces la culpa, pero si uno no paga la cuota mensual, no le dan el certificado. Bueno, muy amable, gracias por estar con nosotros. Te daban 2 llamadas de la Pompilio Salgado. Sí, es que es lamentable ese tipo de amenazas que algunos... Si no pagan, no les dicen que se vayan para otra institución. Sí, si no pagan, no les dan de comer. Sí, es una especie... Y si no pagan, no les dan los certificados. O sea que la población, el estudiante, los padres de familia pierden. Siempre no, pierden. En una institución pública no puede suceder eso. Sí, lo que ocurre es que hay que explicarle a los padres de familia que el gobierno anuncia que da alimentos en las escuelas, pero no da para comprar las ollas, no da para el gas, no da para pagar la cocinera, y sin embargo pues se exige que no se le cobre a los padres de familia. Entonces en este caso que el amigo televidente ha expresado, a lo mejor se trata de que la escuela le cobra a los padres de familia, pero es para pagar la cocinera, no para mejorar el menú para que los niños coman mejor. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, aquí de San Miguel. Díganos. Sí, es con relación al comentario que hizo la señora en Salvador con relación a los niños que les cortaron el pelo. Cuénteme. Luego dio una respuesta el que tengo hoy aquí en el canal de la izquierda a la derecha, que es el señor Celada, el profesor Celada. Sí. Y la respuesta que dio él me parece absurda desde el punto de vista de que
dice que ellos son miembros o directivos del sindicato de maestros y no de niños. Es bien delicada la postura de él, pues cómo es posible y como garante, y principalmente ellos juegan un papel de director en una escuela. Ellos son absolutamente garantes de la protección integral de los niños, principalmente ahora. Y se pronuncia él de que solo es directivo de maestros. Es penoso realmente cómo queda la actitud de un maestro de ese nivel, cuando realmente el interés fundamental de los niños es la protección de ellos como garantes. Bueno, es preocupante, pues definitivamente. A usted, muy amable, gracias. No, yo por el derecho a respuesta, lo que yo estoy expresando es que nosotros como sindicato no tenemos las facultades legales como para tratar el problema de ese niño que sufrió un bullying. Para eso está la separación de poderes. Hay diferentes instituciones que son las encargadas de ver este tipo de problemática. Nosotros no estamos defendiendo la actitud de una maestra que a lo mejor tuvo un descuido, pero para eso están las instancias correspondientes para que investiguen. Si la maestra es responsable, obviamente tendrá que ser sancionada, pero no estamos diciendo nosotros que ese acto de bullying que sufrió el niño es una situación normal. Por supuesto que no, nosotros debemos condenarlo, pero esa es una cuestión totalmente diferente. O sea que ya están las normas establecidas. ¿Cuáles son las competencias que deben de asumir? Por supuesto. Nosotros somos sindicato de maestros, dije. Eso es lo que el amigo tal vez no pudo percibir. Pero bueno, ya aclarado. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, Rodríguez San Miguel. Cuéntenos. Sí, solo quería hacer unas preguntitas a los panelistas que tienen ahí. Primero, felicitarlos, porque me gusta la temática que están desarrollando. Una vez, con los casos de los maestros, de los directores interinos, que ya cumplieron 5 años y se están por el segundo periodo, es legal que el ministerio deje esas plazas así ya prácticamente como que si fueran vitalicias, cuando tal vez ha habido inconformidad de algunos maestros y han solicitado a la departamental hasta nota al ministro y han hecho caso omiso de que el director está haciendo cosas irregulares en la institución y solo lo visitan y hacen cosas que vamos a arreglar y nunca hacen nada. Eso por una parte. Y la otra es, tendrán derecho esos directores a un sobresueldo vitalicio después, que quizás por eso no quieren dejar la dirección de la escuela. Solamente eso. Gracias, muy amable. ¿A usted? ¿Sí? Sí, bueno, nosotros podemos mencionar que recientemente, la semana pasada, presentamos varios artículos de reforma en la ley de la carrera docente, el artículo 40, donde estamos previendo que hay muchos directores que tienen 15, 20 o 25 años de estar, porque es afín, es de conveniencia al partido actual o al gobierno actual. Entonces, dentro de esta reforma, nosotros presentamos y decimos que el maestro que asume interinamente la dirección, director o subdirector, entonces durará en un periodo corto hasta que sea publicada la plaza e inmediatamente solo tendrá pues el año en que está participando como director interino y el próximo año pues tendrá que asumir a través de ese proceso de selección. Bueno, vamos a recibir la última llamada telefónica. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Sí, le llamo de aquí de San Salvador. Con gustos, díganos. Fíjese que yo soy docente. Tengo mi sueldo base y también tengo horas clases y quise solicitar un préstamo hipotecario pues para tener mi casita, ¿verdad? Y resulta que en la departamental de San Salvador no me toman en cuenta las horas clases, sino solo el sueldo base. Ya tengo 12 años de tener esas horas clases. Entonces yo quisiera que me sacaran ahí de la duda, sobre todo el señor quizás del sindicato, ¿verdad? Que me sacara de la duda si que en todo el país es esa medida o solamente es en San Salvador y en Libertad, porque pues me están cortando como un derecho de tener una oportunidad mayor y que se me tomara en cuenta todo mi sueldo. Bueno. ¿Verdad? Yo quisiera que me sacaran de esa duda. Muchas gracias. A usted. Buenas noches. Bueno, lo que ocurre es que, tal como lo decíamos hace unos momentos, el Ministerio de Educación tiene un desorden increíble. Por ejemplo, en el departamento de Sonsonate y en el departamento de Santa Ana
a los maestros no se les toma en cuenta el sobresueldo por doble sección para efectos de tramitar un crédito. En San Salvador no se les toma en cuenta las horas clase, pero deben tomárselas en cuenta, porque el mismo código establece que cuando un sobresueldo llega al salario de un trabajador de manera continua, es parte del salario y por tanto debe tomarse en cuenta. No se toman en cuenta únicamente los incentivos, los bonos, las regalías que pueda recibir un trabajador por parte del patrón. Tengo aquí, dice, han cerrado la nocturna sin motivo alguno, solo porque les da la gana, arbitrariamente, y hemos quedado varios maestros a la deriva y los alumnos están llegando a solicitar matrícula. Se les ha negado ese derecho. Bueno, obviamente son otros maestros despedidos que tienen que acercarse a nuestras oficinas sindicales para las respectivas asesorías. Bueno, les agradezco que si quiere... Sí, yo quería una denuncia. Bueno, sí. Bueno, primero decirles que la impunidad de este gobierno ha llegado a tal grado de provocar incluso muertes de compañeros. Por ejemplo, le puedo mencionar el caso de un compañero de la dirección de UASI, el plan maestro, que él fue despedido, y fue despedido de la peor forma, y maltratado y publicado su perfil como un delincuente en los periódicos de mayor circulación. Él se quedó sin empleo, siendo él el sustento de su mamá. La mamá falleció por falta de medicamentos. Es el compañero Manuel Salazar, que hasta la fecha todavía está esperando un debido proceso y sigue despedido. Fue despedido por la señora directora de la UASI. También tengo el caso de la compañera Leti, que falleció a finales de diciembre del 2016. Ella tuvo una discusión muy fuerte con el director departamental de San Salvador. Eso le provocó un derrame cerebral y posteriormente la muerte. Hasta ese punto hemos llegado el nivel de acoso, porque el acoso laboral es una situación que nos daña psicológicamente, nos enferma y nos provoca una serie de situaciones como la muerte. Incluso el caso de un compañero que él llegaba a las 6 de la mañana, 6:30 a trabajar de la unidad de tesorería. Eran las 7 de la noche y el compañero estaba trabajando, una persona muy dedicada, casi esclava del trabajo. Está detenido. Está detenido por una situación que se provocó, que no la voy a mencionar por situaciones complejas, pero que a pesar de que él dejó prácticamente toda la vida ahí, el MINER no ha hecho nada por apoyarle y ayudarle en ese caso, y el compañero está detenido, está preso, sin proceso. Hasta esta fecha ya tiene más de años de estar detenido. Es el compañero José Cruz Cortés Alvarado, fue mi compañero en tesorería y pues está con una situación bien complicada. Prácticamente ha perdido su casa, ha perdido todo. Su familia está en una situación crítica muy difícil, pero así estamos con este gobierno. El caso, por ejemplo, de un compañero del INSA, esto es en Santa Ana. Al compañero lo acusaron de una serie de cosas. El compañero se quitó la vida, se envenenó. Hasta ese punto llega el nivel de acoso que se provoca en los centros escolares, en los centros de trabajo del Ministerio de Educación. Y podría mencionarle, por ejemplo, el caso de un compañero que estaba en transparencia, que él solicitó muchas veces el traslado y nunca se le dio, hasta que le dio un infarto y falleció. De los casos que yo podría mencionarle, que me he dado cuenta. Entonces es necesario saberlo, porque creería yo de que hay que tomar en cuenta todas estas situaciones, que los trabajadores somos seres humanos y que debemos de ser tratados como tales. Bueno, a ver. Yo solo pedirle a los compañeros que se han acogido al decreto del retiro voluntario para el año 2017 a que estén pendientes del llamado que hagamos, que hagan nuestras organizaciones, porque nosotros como Cimeduco y como intergremial de trabajadores de la educación, CEDESA, CIANDES, ATRAMEC y Cimeduco, no compartimos la propuesta de reforma de ley y por consiguiente la propuesta de decreto de retiro voluntario que ha presentado el ministro de Educación a Casa Presidencial, porque no establece
una compensación económica de 12 salarios, como ha sido el acuerdo y como ha sido ya la tradición de los últimos tiempos. En este decreto, en esta propuesta de decreto, lo que se establece es una compensación económica para los educadores que se acojan a este decreto, pero no establece el mes en que va a ser pagado, solo dice en dos desembolsos, es decir, no establece la fecha del primer desembolso ni el segundo desembolso, y posteriormente establece que esa compensación va a depender de la capacidad económica del Estado. Tampoco la compartimos porque la tradición es de 12 salarios. Por tanto, invitarle a los maestros y maestras que están en condición de retiro que estén pendientes del llamado que hagamos para defender el acuerdo de los 12 salarios. Bueno, agradezco al licenciado Francisco Celada, al licenciado José Napoleón Lara, de CIAN del 21 de junio, Marta Campos de Atramex por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros. Estaremos nuevamente con ustedes en un próximo programa. Hasta la próxima. Controversia, la verdad a fondo, por Televisión Oriental.